¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento que hemos tenido desde que estamos en la congregación, en el evangelio? Porque dice el apóstol a los hebreos, miren, después de procurar estar en paz con todos, hay un objetivo que deben de perseguir para que un día puedan ver cara a cara a Dios. ¿Y cuál es? La santidad. La santidad significa, es una palabra que significa apartado del mundo y consagrado para Dios. Aleluya. Así de fácil, apartado del mundo y consagrado para Dios. Muchos dan el primer paso, pero les cuesta dar el segundo. Muchos se apartan del mundo. Ahorita usted se ha apartado del mundo, porque ha venido al culto, ha venido a adorar al Señor, y el plan de que se nos ve es de exaltar el nombre de Jesucristo. Dije que el plan de que se nos ve es que hemos venido a exaltar al Señor. Pero ¿quiénes estamos consagrados? ¿Quiénes al salir de aquí no le estamos coqueteando al mundo? ¿Quiénes al salir de aquí no le estamos coqueteando a los deseos de la carne? ¿Quiénes al salir de aquí seguimos siempre con el pensamiento de agradar a Dios como Él se lo debe, como a Él se le debe respetar? Entonces muchos se apartan del mundo, pero pocos les gusta vivir consagrado para Dios. Pero esa es la realidad. Cuando dice el apóstol a los hebreos, manténganse en paz con todos. Esto es algo que debe de procurarlo el evangélico. Pero el enfoque que yo quiero dar es la segunda exhortación. Y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que nosotros debemos de ir en pos, detrás de la santidad, nos guste o no nos guste. ¿A qué distancia de la santidad se encuentra usted? También debemos de entender que dependiendo de la distancia de la santidad que nos encontremos, así vamos a reaccionar ante el coqueteo del mundo, ante el coqueteo de la carne y ante las ofertas de Satanás. Si estamos a una distancia lejana de la santidad, a usted le va a dar lo mismo venir al culto, disfrazarse de cristiano y allá afuera andar hablando y comportándose como un pagano. Usted no va a sentir el mínimo temor. Usted se va a sentir como que esto así es normal. Que donde hay que ponerse la carátula de cristiano es a la hora del templo, las 2 horitas nada más, y luego aquí no ha pasado nada. Usted sigue llevando una vida de impío. Por eso es que la Biblia registra 3 clases de personas: el justo, el impío y el pecador. El pecador es aquel que está declarado, que no quiere culto, que no quiere venir, está alejado del Señor. Pero el impío corre un peligro, porque ese a veces la hace de cristiano, luego la hace de impío, y luego la vuelve a hacer de evangélico, y luego la hace de impío. Y dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. ¿Quién es el justo? Aquel que le esté echando ganas, aquel que sabe que debe de vivir para agradar a Dios y no a la carne, aquel que sabe que lo han llamado a santidad y no a inmundicia. El justo es aquel que sabe que no debe de tener disensión con sus hermanos, que debe de mantener su vestido limpio y blanco. El justo es aquel que sabe que debe de agradar a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Pero si dice la Biblia que el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Y dónde quedará el pecador? Entonces, si el justo tiene dificultad para salvarse, imagínense los que andan fingiendo en las cosas del Señor. Por eso es que tenemos personas que llevan una distancia larga de la santidad. La santidad solo es un tema teológico en sus congregaciones. Hermanos, hay que ser santos, pero quedan en la luna. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo, pastor? No, pues estar en santidad, hermano. ¿Y qué es estar en santidad? Ser santos, hermano. Pero ¿y qué es ser santo, hermano? Que usted, como dice la teología, santidad es mantenerse o no errar el blanco.
¿Qué es santidad, pastor? No errar el blanco. Solo eso, sí. No errar el blanco. Y allá, pues no hay que errar el blanco, y con la gran cerveza. Santidad es no errar el blanco, hermano, y con el gran cigarro. Santidad, por eso es que muchos están tan alejados de la santidad que lo ven como un tema teológico nada más. Hablan de santidad para que vean que estudió también la doctrina de la iglesia y que la iglesia debe de vivir en santidad. Pero les pasa la de aquellos caldeos cuando fueron llamados por Belsasar y le dijo: miren la escritura que está ahí. Si ahí dice Mene, Tekel y Parsin. Ajá, ¿y qué significa eso? No sabemos, Señor. Es que me tienen que decir, ustedes son los entendidos, ustedes son los que han ido a estudiar, ustedes son los entendidos en toda esta materia. Mene, Tekel y Parsin. ¿Qué significa? No sabemos. Y le empezó a dar angustia al Belsasar, hasta que una mujer, la abuela de él, le dijo: cálmate, hombre, aquí en el reino hay un hombre que tiene la sabiduría y el Espíritu de Dios para poder discernir los enigmas y los misterios. Y traen al anciano Daniel, ya como de unos 60 años, y aquel que ha sido fiel a Dios en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, y aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 17 años tenía Daniel cuando él decidió no contaminarse en su corazón y agradar a Dios en todo lo que podía. Ahora que tiene como 60 años, ahí viene caminando con el respaldo de Dios todavía. Y cuando Daniel ve en la pared, se dio cuenta que esa escritura no era terrenal. El dedo de Jehová había venido a esa fiesta pagana y había traído una sentencia a ese rey perverso. Aleluya. Porque por eso necesitamos al Espíritu de Dios, para que nos ayude a discernir. Por eso es que hoy tenemos personas dentro de la iglesia y dice: ¿dónde dice en la Biblia que no puedo jugar fútbol? Dígame, ¿dónde dice? Y te vas a encontrar con un montón de locos de esos dentro del evangelio. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo ir al cine? Dígame dónde dice. Si usted me dice dónde dice, entonces yo le creo. Están dentro del evangelio, pero como todavía se embarran de las cosas del mundo, entonces buscan justificarse, buscan una excusa, y eso te va a pasar mientras estés lejos de la santidad. Cuando te empiezas a acercar a la santidad, ¿cuántos son del Salvador aquí? Levanten la mano los que son guanacos. ¿Y los demás de dónde son? De Guatemala, Honduras y México. Muy bien. ¿Cómo en El Salvador se llama una cosa que se ocupa donde no había energía? Lámpara Coleman. ¿Y en Honduras cómo se llamaría? Lámpara, pero no sabes bien el nombre. Lámpara Coleman. ¿Cuántos se acuerdan de la lámpara Coleman? En México, ¿cómo se llamará? En Guate, ¿cómo se llamará? No sé, pero es una lámpara puro alcohol, puro gas, y no lleva energía de nada, sino que se ocupa en los lugares. Hoy con el celular, ¿verdad? ¿Qué vas a ocupar de esa lámpara? Pero entonces imaginémonos un lugar oscuro. Imagínate un lugar oscuro y vas caminando con unas ginas, unas chancletas que no son muy gruesas la suela. Y el lugar está lleno de piedras. El lugar está oscuro. No conoces. Cuando uno conoce su territorio, su cueva, a descalzo puede salir corriendo. Pero no conoces. Y entonces hay que ir con mucha precaución, porque te puedes encontrar con una piedra muy grande. Vas a tropezar. Hay lodo alrededor. Pero de repente alguien dice: logré conseguir esta lámpara. Y la pone en lo alto. ¿Qué posición buscamos nosotros? ¿Ir lo más lejos que se pueda donde no pegue la lámpara? ¿O buscamos acercarnos lo más que se pueda para no tropezar en el camino, para no caer en el lodo, para no perdernos en el camino? La lógica nos dice que si estamos en oscuridad, buscaremos siempre donde haya una lámpara que nos pueda ayudar, más el que la lleva. Y si el que la lleva conoce, vamos a tratar de ir pegaditos a él. Por eso es que dijo el apóstol Juan: esta es la condenación, que la luz vino a este mundo,
mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran perversas y querían estar escondidos haciendo lo malo. Pero esta lámpara de la palabra nos ayuda a que el camino resplandezca. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?